un mensaje especial, pero contando las señales, porque cuando uno predica en varias iglesias, como dice mi esposa, es fácil predicar porque uno tiene un almacén de predicaciones, ¿no? Entonces es fácil ir al archivo y decir, este me gusta, y cogerlo, ¿no? Pero está la segunda parte, que es, Señor, ¿será este el que tú quieres? Así que lo había tomado y cuando estaba oyendo el culto, yo decía, Señor, como que este no es. Así que me puse a meditar y da la coincidencia, porque en Dios no hay coincidencia, ¿no? De que los últimos coros que cantaron fueron exactamente el mensaje que Dios me puso en mi corazón, que habla de 3 cosas. Ustedes cantaron de salvación, cantaron del Espíritu Santo y de la fe. Así que quiero hablarles en esta tarde ya de 3 cosas que necesitamos. Diga, tengo 3 cosas que necesito. Tengo 3 cosas que necesito. Es salvación, Espíritu Santo y fe. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, llegamos delante de tu presencia con nuestros corazones dispuestos a oír tu voz, con nuestros corazones dispuestos a recibir de ti, Señor, la palabra que tú tienes para hoy, para nosotros en este día, en este lugar. Permítenos que sea sembrada y que a su tiempo dé fruto. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. La iglesia del siglo XXI ha tenido en su haber las facilidades más extraordinarias que cualquier otra época del cristianismo ha podido tener. La facilidad de comunicar el Evangelio de Jesucristo adquiere en muchos lugares del planeta unas dimensiones extraordinarias. Los sistemas de comunicación están al alcance de la mano en tantos diferentes formatos que se hace ya imposible no hacer nada. Predicar el Evangelio hoy día se hace ya imposible el no poderlo hacer. Porque antes las iglesias tenían que gastar miles y miles y miles de dólares para llegar a alguien en otra parte del mundo. Y hoy solamente con un teléfono puesto en la mano llegamos a miles de personas. Por lo tanto, se hace imposible no poder hacer nada por el Evangelio. Permítame explicar esto. Imposible. ¿Qué es lo imposible? Es imposible que aquel que ha sido lavado por la sangre de Cristo no tenga un lugar para predicar el Evangelio de salvación. Si nosotros tenemos la tecnología, yo me atrevo a decir, ¿no?, que a veces nosotros nos concentramos más en cosas superficiales que en transmitir vida al que está conectado con nosotros. Un día yo estaba con mis hijas en un buen restaurante, ¿no? Ya nos habían invitado. Y entonces yo le dije a mis hijas, voy a hacer una prueba de qué es lo que la gente busca ver en Facebook. Así que en el momento del dessert, nos trajeron, ya ustedes todos comieron, ¿no? Nos trajeron... Ya lo puso nervioso. Falta la cena, ¿no? Nos trajeron un cheesecake con strawberry y una miel alrededor, hermoso. Así que yo le tomé una foto y antes de subir la foto del cheesecake, puse un pensamiento del Evangelio y lo subí. Segundos después, subí el cheesecake y pusimos el teléfono así a ver a quién y quién iba a dar like a qué. Así que como unas 121 personas inmediatamente le dieron like al cheesecake y solo 3 o 4 al pensamiento del Evangelio. Por eso es que a la iglesia del siglo XXI
le está haciendo falta recordar tres elementos esenciales de la vida del cristiano. ¿Qué nos hace falta para que esta iglesia del siglo XXI siga alcanzando al perdido? ¿Qué nos hace falta para que esta iglesia del siglo XXI siga testificando que Jesucristo es ayer, hoy y siempre? ¿Qué es lo que nos hace falta para poder encender la antorcha del Evangelio y que otros, al igual que nosotros, recibamos salvación? Bueno, lo primero que nos hace falta es salvación. Tenemos que recordar en nuestras iglesias que un día Cristo vino a morir por nosotros. Tenemos que recordar en nuestras congregaciones que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos que recordar que Jesucristo, aún su sangre sigue siendo vigente. Aleluya. Que aún su sangre sigue salvando. Que aún su sangre sigue limpiando pecados. Que aún su sangre sigue regenerando al perdido. Que aún su sangre puede traer esperanza al perdido. Nos hace falta recordarnos de que un día alguien se sacrificó y predicó el Evangelio en nuestra vida y lo hizo de tal manera que aceptamos a Cristo y hoy podemos decir somos hijos de Dios. Amén. Ser una iglesia, que es la manera que se habla en Centroamérica, ¿no? De evangelio completo. Menos actividades sociales en la iglesia. Y perdónenme, yo soy una persona que nos gusta tener mucha actividad y programar muchas actividades, pero lo que estoy queriendo decir es que todo lo que en la iglesia se haga con el objetivo de salvar. En una iglesia nosotros ayudamos a hacer una actividad y la idea era que llegaran perdidos, ¿no? Y se puso un gran esfuerzo para que las mujeres trajeran a una amiga. Y cuando yo me siento en la parte de atrás para observar, me doy cuenta que apenas habían llegado como 3 o 4. Todas las demás eran convertidas. Y yo decía, qué manera de perder la efectividad de la iglesia. Y usted mira, hermano Guadalupe, ¿cómo entonces se hace? De la misma manera que te esfuerzas en convencer a alguien de que un producto es bueno, porque ahora soy vendedor, ¿no? Vendo, esto es un anuncio no pagado. De seguros de vida y pensión y esa cuestión, ¿no? Así que he aprendido el arte de sobrepasar las objeciones. Y a veces me cojo miedo, pastor. Porque hay gente que yo estuve una vez como 1 hora y media con una persona muy capaz y ella se desesperó conmigo porque no pudo ganarme una. Porque yo le decía, no, pero estás perdiendo este punto de vista. Cuando nosotros presentamos a Cristo, tenemos que hacerlo de tal manera que obtengamos un sí. De tal manera que la gente se interese por saber de ese Cristo. De tal manera que esa persona se encuentre con el interés profundo de reconocer a Cristo, de buscar a Cristo. Zaqueo era un muchachito así que vivía en Jericó, ¿verdad? Cantamos, chaparrito. Pero ¿por qué Zaqueo procuró ver a Cristo, a Jesús? Porque la palabra decía, y él procuraba ver a Jesús.
Y la palabra procurar significa buscar incesantemente, lograr un objetivo, lograr estudiar profundamente un objetivo, lograr una meta sin fallar. Él procuraba. Alguien le habló a Zaqueo de Jesús de tal manera que él dijo: yo tengo que conocer a ese hombre. Lo dijo con tanto entusiasmo, se lo dijeron con tanta profundidad, se lo dijeron con tanta convicción, que Zaqueo sintió la necesidad de encontrarse con Jesús. Aleluya. Procuraba. Significa que en todo momento no perdía la oportunidad de buscar y encontrarse con Jesús. Porque alguien le habló con tal convicción que lo impregnaron de fe para conocer a Jesús. Aleluya. Y cuando se acerca a Jesús, lo lleva a su casa. Y este es el poder del Evangelio. Se arrepiente y restaura. Si a alguien ha ofendido en algún momento, por supuesto él tenía la libreta de los impuestos, ¿no? Él sabía quién era, ¿no? Ok, él decía: fulano, déjame cobrarle 7 veces más porque no me cae bien, ¿no? ¿Y quién le podía hacer algo? Dice: se lo devuelvo 4 veces. Fue tal convicción de encontrarse con Jesús. Y lo que me sobre, se lo doy a los pobres. Gloria a Dios. Aleluya. Fue radicalmente cambiado por la salvación. Aleluya. Santo. La mujer del flujo de sangre, mi esposa hablaba ayer en Port St. Lucie, interesante. Todos sabemos la historia. Pero alguien le habló de Jesús. Alguien le dijo, y me voy a copiar de tu frase, alguien le dijo que él sanaba. Alguien le dijo que él hacía milagros. Alguien le dijo que él restauraba. Alguien le dijo que él perdonaba. Que alguien le dijo que él tenía misericordia. Aleluya. Gloria a Dios. Y lo bueno, que es gratis, porque ella gastó todo su dinero. Aleluya. Bendito Dios. Aleluya. Nuestra salvación es gratis. Gloria a Dios. Por gracia sois salvos, pues un don de Dios. Pero ella dijo: yo tengo que llegar como sea a donde está Jesús, y si logro tocarle el borde del vestido. Aleluya. Y también ahí cabe la palabra procuró, ¿no? Porque ella iba en contra de todo. Primero estaba en contra de la ley, porque si ella salía podía ser muerta, apedreada. Después fue en contra de la multitud, porque la multitud era grande. Sabes, a Jesús le seguía mucha gente, pero pocos se le acercaban con necesidad. Y cuando le tocó, Jesús paró a la multitud. Porque cuando nosotros procuramos acercarnos a Jesús con fe, Aleluya. porque cuando nosotros procuramos llegar a donde está Jesús, a pesar de nuestras circunstancias, a pesar de nuestros dolores, a pesar de nuestra enfermedad, a pesar de nuestra dificultad, logramos llegar donde Jesús, y Él sabe que le tocamos con fe. Aleluya. Alguien me tocó. Vuelvo y digo, ya conocemos la historia, ¿no? Los discípulos dijeron: pues, por eso, amigo, todo el mundo te aprieta, porque todo el mundo quiere tocarte. No, ustedes no están entendiendo, porque solo aquel que camina por fe entiende cuando Jesús dice: alguien me tocó. Porque virtud salió de mí. Y Jesús le dijo:
tus pecados te son perdonados. Gloria a Dios. Necesitamos predicar salvación. Y tengo que obligarme a decir la pregunta: ¿cuándo fue la última vez que predicaste salvación? ¿Cuándo fue? Y tengo que obligarme a pensar, es que ¿será que estamos envueltos en nuestras propias necesidades? Que nos hemos olvidado que si nosotros tomamos cuidado del reino, Dios toma cuidado de nuestras necesidades. Se nos ha olvidado tal vez que la palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y que todo lo demás será añadido. Gloria a Dios. Me fascina lo que dice Romanos 10, versículo 13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor Jesús será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay nadie que le predique? No es que la gente está dura. No es tan dura. Jesús mismo lo dijo: a la verdad la mies es mucha y los obreros son pocos. Rogad al Señor de la mies que envíe. No es que el mundo no quiere saber de Cristo, es que el mundo está esperando que nosotros le hablemos de Jesús. Que nosotros le hablemos de la esperanza en Cristo. Que nosotros le hablemos del poder del Evangelio. No que hablemos, sino que demostremos el poder del Evangelio. Amén. ¿Cómo predicarán si no fueran enviados? Como escrito está: cuán hermosos son los pies de los que predican y anuncian la paz, de los que anuncian las nuevas del Evangelio. Mas no todos obedecieron, pues Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y así que es por fe, así que la fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. Salvación entre nos. ¿Cómo pues la iglesia de Jesucristo puede olvidarse del regalo precioso que es la salvación? Mira lo que dice Hebreos 2:1. Por tanto es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión de desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? A veces pienso que se nos ha olvidado el gozo de la salvación. Nosotros viajamos y caminamos muchas iglesias, y a veces observamos hermanos como que le perdieron el gozo a la salvación. Ya no ríen. Te dicen: hermano, ¿cómo te está? Ay. Como Dios quiere. O le preguntamos: ¿y qué esperas? Dice: yo sé que Dios me va a dar algo, pero no sé lo que Él me quiera dar. Perdemos el sabor y el gozo de la salvación. Aleluya. Porque hay que acordarse lo que dice el himnólogo: cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay una paz que yo deseaba tener, la paz que me trajo su amor. Y dice el coro: Él vino a mi corazón, Él vino a mi corazón. Santo. Aleluya. El gozo de la salvación. Gloria a Dios.
No hay nada más precioso que el cristiano caminar con gozo, sabiendo que su salvación ya ha sido otorgada y que su salvación está garantizada. Aleluya. Y vuelvo a hacer la pregunta. Acuérdense que son medio neurona. ¿Cuántos mantenemos el gozo de la salvación? ¿Cuántos pueden decir, gracias Señor por la salvación que tú me has dado? No importa si fueron 1 año, no importa si fueron 5 años, no importa si fueron 10 años, 15 años, 20 años, 40 años. Yo siempre me acuerdo el día que Cristo vino a mi corazón, me cambió, me salvó. Aunque era de la iglesia y predicaba y cantaba, a los 17 años Él me salvó. Aleluya. Yo me acuerdo, estábamos en Panamá, ¿no? Y estaba en el Instituto Nacional de Panamá estudiando. Una escuela terrible. Y ese año, por eso yo siempre puedo comprender a los estudiantes, ¿no? Yo siempre he sacado A, B, C, D, F, me colgaron. Yo lo comprendo, yo lo puedo comprender. Solo aquel que no ha sacado C, D, F y se ha colgado no puede comprender estas cosas. No puede entender los sentimientos, ¿no? Pero yo lo he caminado todo, yo lo sé. Y yo le pedí a mi papá que me cambiara de escuela y él me dice, no, te vas a ir al mismo salón con los mismos maestros para que te dé vergüenza. Y yo le decía, papi, por favor, no. Con el mismo profesor y en el mismo salón para que te dé vergüenza. Pero en ese interín de vacaciones, 1977, yo recibí a Jesús como mi Salvador. Y fui con gozo al mismo salón, con la misma maestra y a la misma escuela. Y la gente, y el profesor me acuerda el primer día que dice, Jorge Guadalupe, Jorge Guadalupe, Jorge Guadalupe. ¿No? Y se me quedó mirando y me dice, ¿qué tienes? Gloria a Dios. Porque estaba calladito, ¿no? ¿Qué tienes? Dice, maestra, es que acepté a Cristo como mi Salvador. ¿Qué? Que acepté a Cristo como mi Salvador. Cristo me salvó, dice. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a ver si eso es verdad. Antes tiraba piedra y después que acepté a Cristo como mi Salvador, me tiraban piedra por predicar el Evangelio. En la misma escuela. ¿Cómo descuidaremos una salvación tan grande? En el momento que tú no sientas el gozo de la salvación, tienes que regresar al Calvario. En el momento que tu vida empieza a sentirse pesada, es que no entiendes que Cristo te salvó, que Cristo te limpió y que ya tienes una vida diferente, que ahora las pruebas las tienes que pasar con sumo gozo. Aleluya. ¿No? Es la diferencia de lo que a veces vemos en la iglesia. No es en esta iglesia, las otras que hemos ido. ¿Y cómo está? Ay, pastor. Ese perdió el gozo de la salvación. Pero encontramos gente que tiene el gozo de la salvación. ¿Y cómo tú estás? Yo, hermano, pelado, perdí el trabajo, no tengo que comer, pero aquí estoy con sumo gozo. Aleluya. ¿Como un cañón? Como un cañón. Como un cañón. Amén. Y ese gozo contagia. Amén. Y esa alegría contagia. Y eso produce fe al que oye. Amén. Señor, aleluya. Salvación. Necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. El Espíritu Santo es conocimiento. En Juan 16 dice, esto no lo dije desde el principio
porque ya estaba con vosotros, pero ahora yo voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque he dicho estas cosas, estáis tristes en vuestros corazones. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaría. Y cuando Él venga, Aleluya. y cuando el Espíritu Santo venga, Él convencerá al mundo de pecado. A ver, no somos nosotros los que convencemos a la gente de pecado. No podemos convencer a nadie que necesita a Cristo. Pero Dios nos llenó de su presencia con su Espíritu Santo para que llevemos el mensaje. Y cuando nosotros tomamos la decisión de llevar el mensaje, el Espíritu Santo, que está con nosotros y en nosotros, convencerá al que tú le estás hablando de que necesita a Jesucristo. Sí, amén. Gloria a Dios. Tenía un miembro, ¿no? En una de las iglesias. No voy a decir cuál es, por si acaso lo conocen, ¿no? Que él le fascinaba evangelizar. Y llegaba gente inconversa a la iglesia. Y se paraba a la salida. Y si llegaba una mujer con pantalla, y pintura y cosas en el pelo, él se las quitaba y dice, ¡eso es del diablo! Señor, perdona. Y yo lo miraba y yo le digo, él tiene una buena virtud. Hay que mirarlo con los ojos de misericordia. Él es consistente. Me echa a la gente. Ese sí, mira, no falla. Ese iba a las 4 de la tarde a evangelizar antes del culto. Estaba orando antes del culto y estaba allí. Es lo que yo llamo un diamante bien bruto. A ver, no se me ría de pobre muchacho. Yo lo que estoy diciendo es que no estaba pulido. Así no es que se le dice a los diamantes. Diamante en bruto, ¿no? Y yo vi su pasión. Y yo le dije, ¿tú sabes qué? Yo estoy dispuesto a invertir en ti. Entonces lo enviamos al Instituto de Texas. Y él se me quedó mirando así y dice, María Pastora, me está enviando a Texas para salirte de mí, ¿no? Y él dice, no, de verdad que yo no invertiría chavo en salir de ti, ¿no? Yo sencillamente, no vengan, ¿no? Pero yo creo que tú puedes ser un excelente evangelista, porque eres consistente, predicas con entusiasmo, no estás preparado, estás desconocido de la verdad, pero Dios puede usar eso en sus manos. Porque Dios no le cambió el carácter de la paz a Saulo de Tarso. Él tenía pasión. Él moría por lo que creía. Creía mal. Estaba mal ubicado. Un mensaje equivocado. Pero él era incansable. Por eso es que Jesús se le acerca, camino a Damasco, lo tumba del caballo, pero su ímpetu, su fuerza, sus convicciones, ahora la usa para el evangelio, ahora camina entre los gentiles, ahora va de un país a otro, porque su virtud fue transformada por el poder del Espíritu Santo. Lo único que necesitamos es el Espíritu Santo en nuestra vida otra vez, que marque nuestro destino. Y cosas extraordinarias sucederán en nuestra vida. Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, ya estoy terminando, es poder. Una de las cosas que la gente busca hoy día es poder, autoridad, imponerse sobre los demás. Pareciera que no hay otra meta en la vida del hombre en tener autoridad sobre todos los demás.
Pero la Biblia dice que cuando recibiremos poder, cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, nos convertiremos en testigos. Amén. Y me seréis testigos. Jesús le dice, mira, tienen una comisión. Y aprenda esto, iglesia. El tener autoridad y poder del Espíritu Santo no significa estar sobre los demás. El poder y la autoridad de la iglesia es exclusivo para ser testigos. Porque la única persona que puede defender una causa es un testigo. Si tú eres acusado y vas donde el juez, ¿qué es lo que va a preguntar? Por un testigo. Y el Espíritu Santo nos hace testigos Aleluya. de la autoridad de Cristo. Aleluya. Seréis llenos del Espíritu Santo. Quédate allí. No se muevan hasta que seas investido del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y cuando te dice, te voy a dar esto, es para esto. Porque te dice, y serás lleno del Espíritu Santo y me seréis testigos. En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y me seréis testigos en Jerusalén. ¿Jerusalén es qué? Tu casa. No podemos llevar el evangelio si no somos testigos en la casa. Tengo varios casos, ¿no? El marido dejó a la esposa porque no la aguantaba. Ella empezó a orar y le pidió la oración a la iglesia porque ella quería volverse a casar con su mismo marido. Y yo le pregunté, ¿tú estás segura que quieres que el hombre venga para atrás? Pero si te dejó. ¿Right? Sí, pastor. La iglesia empezamos a orar. El hombre regresó a la casa. El hombre aceptó casarse otra vez con velo y corona. Eso es un milagro. No, pastor. 2 veces, no puede decir nada. Ok, está bien. Ahora, muchacha, es un milagro. Verdadero milagro. Así que hicimos la ceremonia. Ella se vistió bonita, el hombre se puso su lacito. Yo hice la ceremonia de boda, se casaron por lo civil otra vez. Pero yo le dije a ella, tus pecados son perdonados. Vete y no peques más. Aleluya. Porque Dios hace milagros. Tú oraste, la iglesia oró, y como respuesta, ahí tienes tu marido otra vez. A los 6 meses me llama el hombre. No aguanto esta cuestión. Yo pensé que había cambiado. ¿Sabes? El Espíritu Santo está para que seas testigo en tu casa. Gloria a Dios. La pizza caliente. ¿Cuál es la pizza caliente? Otro caso que tenía yo. No, me llama la hermana. ¡Ay, pastor, se me está yendo el marido! Y de momento sonó, esa es la ventaja de los celulares, ¿no? Y de teléfonos inalámbricos. Sonó el otro teléfono y me dijeron, te llaman. Dice, dame un momentito. ¿Aló? Dice, pastor, yo no aguanto a esta mujer. ¿Qué pasó, hermano? Dice, está terrible, me está tirando una pizza caliente en la cara. Y ya yo tuve casos de violencia doméstica. Yo no quiero volver a la cárcel. Dice, espérate, hermano. Ajá, hermano. Dice, se me está queriendo ahí, pastor, se me está queriendo ahí. Dame un segundito. Ajá, entonces dice, yo quiero servir al Señor, pero este testimonio está violento. ¿Qué hago? Y digo, hermano, coge tu maleta y vete. Sal corriendo de allí. Yo te voy a buscar una iglesia donde te puedas congregar. ¡Pastor! ¡Se está yendo! ¡Se está yendo! Caso verídico, ahí está mi esposa. Aló, hermano, dice, ya me voy, llámame. ¡Pastor se fue! Dice, ¿tú sabes que yo estaba hablando con otra persona? El amigo, bueno, sí, usted me pone mejor. ¿Tú sabes con quién yo estaba hablando
del otro lado del teléfono? ¿Quién? Con el marido tuyo. Y tú estabas llorando conmigo, pero estaba oyendo la cantaleta que tú le estabas poniendo a él y todos los gritos y los insultos que le estabas dando. Así que cógelo. Te quedaste sola. ¿Y qué voy a hacer? Nada, te vas a quedar sola. Y le dije, no se te ocurre en tu vida traerme otro hombre a la iglesia. Porque ya conociste la verdad. Sí, Señor. Y tú fuiste causa de que él se fuera por violenta. Si te ocurre meterte con otro hombre, yo no lo debo saber. A los 2 o 3 meses, pastor, tengo que hablar contigo. Bueno, muchacho. Sí, Señor. Testigos en la casa. Aleluya. Para producir fe en la casa. Para poder salir a Judea. Y después Judea son los familiares extendidos. Para después salir a predicar a otro. Pablo lo dice, que tienes que tener testimonio de los de adentro como los de afuera. Y la única manera que puedes tenerlo es siendo lleno del Espíritu Santo. Amén. No hay manera. Y por último, fe. Necesitamos tener fe. Para vivir una vida de victoria, para creer realmente que los que dice Pablo es cierto, necesitamos una vida de fe. Pablo dice en Romanos 1:16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque el Evangelio de la justicia de Dios es revelada, ¿por qué? Por fe y para fe. Por eso está escrito, mas el justo vivirá por fe. Necesitamos volver a tener fe en Dios. Ah, pero yo tengo fe en Dios. Necesitamos tener la fe de Dios que cambia. La definición de fe es pues la fe, la certeza y la demostración. Es pues la fe. Certeza tiene que ver con conocimiento. Sí, Señor. Mi fe tiene que ser certera. Yo tengo que saber el carácter de Dios. Y de la única manera que yo puedo saber el carácter de Dios es a través de su palabra, a través del estudio, de buscar intimidad con Dios. Y si yo sé cuál es el carácter de Dios, yo sé lo que espero de Dios. Aleluya. Amén. Si yo sé quién es Dios, yo sé lo que Dios es capaz de hacer por mí. Y si yo sé quién es Dios, yo sé lo que Dios puede hacer a través de mí. No me avergonzaré porque sé que Dios hará cosas grandes por mí. Bienaventurado el que cree, aunque no ha visto. Y el salmista lo dice. El hombre que pone su confianza y su fe en Dios no será avergonzado jamás. Jamás. ¿Quién es la que toca el piano? Que lo toca muy bien, ¿vale? Excelente. Aleluya. Felicitaciones, muchacha. Necesitamos volver a los fundamentos de la iglesia. Aleluya. Que cuando camines y veas a alguien triste, puedas llevarle la esperanza de salvación. Y que a través del poder del Espíritu Santo, esa persona pueda cambiar. Y que a través del poder del Espíritu Santo en tu vida, pueda ver la realidad de su vida a través de ti y pueda aceptar el mensaje de la cruz. Y después de caminar y aceptar a Jesús como su Salvador, pueda aprender de tu fe, porque esa es la última cosa, ¿verdad? Los hermanos nuevos aprenden lo que los viejos hacen. Por eso yo tenía la práctica de no sentar los hermanos nuevos con los hermanos viejos. Ya me dañaba, pastor, tú sabes.
Yo buscaba envolverlo con aquellos que eran fieles, verdaderos en la iglesia, ¿no? Y muchos de ellos empezaron a diezmar sin coger clase de diezmo. Porque como estaban sentados con los fieles, dicen, ¿por qué tú das chavo toda la semana? El diezmo. ¿Y qué es eso? Y a ellos le explicaban bien. Y ellos empezaban a diezmar sin necesidad de darle clase de diezmo y ofrenda. Porque es nuestra responsabilidad modelar a Cristo. Aleluya. Sí, Señor. En todo. Aleluya. En todo. Diga, modelo a Cristo en todo. Tengo que modelar a Cristo en todo. Amén. Sí, Señor. Póngame. Aleluya. Gloria a Dios.